Entonces, como les decía, nosotros debemos tener muy presente qué es el mercado antes de iniciar este webinar. Entonces, bienvenidos, soy Daniela Quevedo, analista junior de Distrito Financiero, y en este webinar junto a FX Empire hablaremos acerca de qué es el mercado y los ciclos del mercado. Pero antes de empezar, quisiera darles a conocer que Distrito Financiero es una empresa creada en 2011 con el fin de ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad del mercado para todas aquellas personas que están interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Entonces nosotros utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Como les mencionaba, el mercado es una variable muy importante antes de analizar todos estos procesos. Nosotros debemos tener en cuenta que el mercado es un lugar donde hay oferentes y demandantes, compradores y vendedores que actúan con el fin de intercambiar o comprar o vender servicios, bienes y demás. En el mercado, retomando, hay compradores, hay vendedores y el mercado más importante del cual nosotros debemos estar pendientes como trading y traders va a ser el mercado financiero. ¿Por qué? Porque pues allí es donde pues se va a confluir la oferta y la demanda. Vamos a tener diferentes activos financieros como lo son bonos, acciones y demás. Y también debemos tener presente las características del mercado financiero. Entonces, como les mencionaba, uno de los puntos más importantes a resaltar es la información que hay en el mercado. Nosotros debemos buscar fuentes verídicas y la ventaja es que hoy en día, como hace un rato decía, antes se basaban en lo que decían en el radio, en la televisión o el periódico. Hoy en día tenemos diferentes portales en sitios de internet, podemos ver redes sociales y ahí es cuando les voy a hacer precisión en una herramienta bastante útil. Nosotros como distrito financiero contamos con ella y es el calendario económico. Entonces ustedes pueden ir a el material de apoyo, van a herramientas de trading y van a calendario económico. La ventaja es que ahí les va a decir diferentes noticias que se van a publicar en los mercados sobre el tipo de interés y demás, por ejemplo, hoy. Y la ventaja es que esto está alineado con TradingView y ustedes pueden saber de qué trata esa noticia, cómo va a afectar y a qué país o divisa va a afectar esa decisión. Entonces, como les mencionaba, la información debe ser confiable, veraz y también debe estar disponible para todos los participantes del mercado. Por otro lado, entre los participantes que nosotros podemos encontrar personas, empresas, gobiernos. Ya veían que las empresas tienen un papel fundamental porque pues las empresas buscan diferentes fuentes de financiación, ya sea a través de accionistas o a través de bancos, y las decisiones que tomen los bancos frente al tipo de interés, que es una de las variables que debemos tener presente que los bancos manejan, es más que todos los bancos centrales, porque ellos, los bancos comerciales, siguen las instrucciones de los bancos centrales, y es porque esto puede afectar el consumo, puede afectar el ahorro, puede afectar la inflación. Del mismo modo, nosotros debemos tener presente que los costos de transacción en el trading y en los mercados financieros, gracias a la tecnología, disminuyeron y ahora son mucho más bajos porque ofrecen ventajas para obtener información fácil. Por ejemplo, si ustedes se trasladan a la plataforma de MetaTrader 4, en este caso les voy a mostrar la plataforma de Equity Group, que es uno de los brokers, un broker. Entonces ustedes en la parte de abajo, en la terminal, pueden encontrar noticias. Entonces es una ventaja muy útil. Si se dan cuenta, ustedes pueden ampliar esto, simplemente esperan que les aparezca la flecha y ya pueden encontrar a qué hora fue publicada la noticia y de qué fue la noticia. Entonces ustedes si ven un cambio en los gráficos, entonces en este caso estamos en el gráfico de la plata, si ustedes se dan cuenta, tomó un precio histórico muy alto que no se veía desde 2013 y tuvo una revaluación del 11% que no se veía desde 2008. Y esto sucedió básicamente porque los usuarios de Reddit, los mismos que fueron y compraron acciones en GameStop, ¿qué hicieron? Pues esta vez fueron al mercado de la plata y lo que hicieron fue comprar o tomar posiciones de compra en el activo de la plata y esto hizo que la plata pues se revaluara, pero ya ayer nos dimos cuenta que ya
se frenó este impulso y pues comenzó a disminuir la plata. Pero entonces si nosotros veíamos el gráfico hace unos días, permítanme, ustedes quitan estos botones con el fin de que puedan desplazarse hacia el pasado, ustedes veían un gráfico en una lateralidad, lo veían muy tranquilo y nadie se esperaba este repunte. Si se dan cuenta, esto se da básicamente por algo fundamental. Y en este caso, ¿qué es? Pues lo que sucedió con los usuarios de Reddit. Entonces, acá, como les decía, las noticias se vuelven muy importantes y vean que los brokers también nos las ofrecen. En caso dado que pues no queramos como visualizar o dirigirnos hasta un sitio web y buscar qué es lo que está sucediendo en los mercados. También existe atomicidad, es decir, que los compradores y vendedores son oferentes y demandantes. El mercado tiene regulación tanto nacional e internacional, a diferencia de lo que muchas personas dicen que el mercado no es regulado, pues resulta que existen muchas autoridades y esto ustedes lo pueden o lo tienen que tener más bien presente a la hora de que ustedes elijan un broker. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a un portal como Qualbroker, donde ustedes pueden elegir diferentes brokers, una de las variables que ustedes deben fijarse es qué regulación tiene. Porque dependiendo de la regulación que tiene el broker, ustedes pueden o van a tener la garantía de que si llega a suceder un problema o llega a suceder algo, hay alguien que les va a respaldar su inversión. Entonces, ustedes pueden encontrar regulación australiana, regulación, por ejemplo, chipriana, regulación estadounidense, regulación de Reino Unido, regulación de Dubái, y pues deben tener presente que según el país donde esté, pues más fuerte va a ser la regulación. Entonces, la regulación se vuelve una variable bastante útil, importante y clave a la hora de que nosotros elijamos un broker. Y pues esa es la ventaja, o una de las características de los mercados financieros, que es regulación tanto nacional como internacional. También pues va a estar caracterizado por la transparencia, ya que la información se ha vuelto de fácil acceso, ya no solamente tenemos que depender de antiguos métodos, sino que tenemos ventajas como el Internet y demás, pues la información va a ser de fácil acceso y esto nos va a permitir que haya transparencia en el mercado. Y el mercado se va a caracterizar por ser líquido, es decir, que los bienes y servicios se van a transar rápidamente al precio del mercado y el precio no va a cambiar tan significativamente en cada transacción. A excepción pues de las cosas que hemos visto en estos meses y nos damos cuenta, en Forex los precios casi no varían tanto como por ejemplo los precios de las acciones. Pero pues esto ya influye una segunda variable que es la volatilidad. Pero entonces ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Resulta que hay diferentes características y los mercados financieros nos van a servir porque nos van a brindar, primero, esa regulación de la cual les hablaba. Segundo, nos van a ofrecer confiabilidad, nos van a ofrecer transparencia, nos va a ofrecer liquidez y nos va a ofrecer diferentes precios, como les mencionaba. Y estos mercados nos van a servir para canalizar el ahorro, para aumentar el financiamiento y va a haber también un ajuste de precios, valoración de activos, es decir, nosotros vamos a saber cuánto debe valer un activo, va a haber ese arbitraje o esa eliminación de divergencias entre los precios de diferentes activos y hacer que la economía sea eficiente. Del mismo modo, van a haber transacciones comerciales, manejo de riesgo por medio de coberturas y pues si algo extraordinario sucede, vamos a tener como ese respaldo. Entonces, una vez ya visto lo que es el mercado, las diferentes características, sus diferentes participantes, ahora sí empecemos diciendo que es un ciclo. Un ciclo va a ser un evento como el precio máximo o mínimo que se repite regularmente. Y es una de las variables que yo quiero que ustedes tengan presente debido a que en el trading, algo que sucedió antes puede repetirse o volver a suceder. Entonces es por eso que se vuelve tan esencial tener presente qué es lo que sucede en los mercados, porque puede volver a suceder. Entonces los ciclos existen en la economía, ya sea también en la naturaleza, en los mercados financieros. El ciclo económico básico abarca una recesión económica
como la que estamos viviendo, una caída, después de esto puede haber una recuperación y luego una subida. Entonces los ciclos también forman parte del análisis técnico de los mercados financieros. ¿Por qué tenerlos presentes? Porque muchos indicadores que nosotros utilizamos en los gráficos de trading pueden utilizarse de una mejor manera a través de los ciclos económicos. Entonces, si nos damos cuenta, voy a disminuir esto y me va a dirigir a la plataforma de MetaTrader 4. Tenemos diferentes tipos de indicadores. Entonces nosotros podemos encontrar los tipos de indicadores osciladores en los gráficos y este tipo de indicadores se ubican en la parte de abajo. Y estos van a ser mejor utilizados si nosotros conocemos acerca de los ciclos económicos. Entonces, del mismo modo, ya continuando con el tema, saliéndonos del paréntesis que acabamos de hacer, la teoría de los ciclos del mercado afirma que las fuerzas cíclicas, tanto de compra como de venta, impulsan los movimientos del precio en los mercados financieros. Entonces, los ciclos económicos vienen a ser periodos de expansión y contracción que experimenta una economía, un país, una región o un lugar en ciertos momentos determinados. Los ciclos económicos pueden ocurrir en el mediano o largo plazo y no va a existir una temporalidad estándar para determinar qué ciclo estamos. Sin embargo, se puede llegar a conocer ciertos periodos de tiempo debido a diferentes factores económicos como lo son la producción, el empleo, los ingresos y la inversión. Ustedes se van a fijar mucho en que hay variables de las cuales nosotros debemos estar muy presentes. ¿Y cuáles son estas variables? Nosotros debemos determinar que hay indicadores en la economía y esto lo podemos observar en el calendario económico. Por ejemplo, esta semana y la semana pasada se proyectaban cómo fue el crecimiento de las economías a través de esta variable que es el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros podíamos ver esa caída devastadora, por ejemplo, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, donde pues a pesar de que se esperaba que la economía se viera un poco más rezagada, pues se vio un poco de crecimiento y de auge y bueno, ya la economía se está recuperando, no en auge, sino que se está recuperando, pero aún así veíamos como estos déficits gracias a la pandemia del COVID-19 y gracias pues a que la economía se vio bastante perturbada por lo que está sucediendo por el COVID. Entonces, esa es una de las variables que nosotros debemos considerar. Otra variable es la producción. Por ejemplo, mañana jueves, e inclusive hoy se dio en Estados Unidos los cambios en la nómina no agrícola, entonces esta es una variable bastante importante porque nosotros podemos determinar cómo está la economía de los Estados Unidos a través de analizar el empleo. Entonces mañana se da, por ejemplo, las solicitudes de desempleo de estas personas que perdieron el empleo por cierto motivo, le dan un subsidio, entonces esos reclamantes se vuelven muy importantes para saber cuántas personas han perdido sus trabajos. Y esto nos va a decir qué tal le está yendo a la economía después de la elección y de la posesión de Joe Biden como presidente. Entonces todo esto también puede influir a lo que actualmente estamos conociendo como la propuesta de plan de estímulos económicos de Joe Biden. Entonces, vean que todo está tan conectado en el mercado y el mercado se va a regir por estas variables. Y gracias a estas variables, a que nosotros las analicemos y sepamos qué son, vamos a poder determinar cómo esto influye, por ejemplo, en el caso de Forex, a la moneda. Entonces nosotros ya podemos observar qué es lo que sucede con el dólar estadounidense. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Nosotros, por ejemplo, nos podemos dirigir a un sitio que se llama TradingView y TradingView se viene a ser como, digamos, la red social de los traders. Entonces, en TradingView nosotros podemos observar una herramienta bastante importante que es el índice del dólar estadounidense. Entonces, ustedes también lo pueden encontrar. Índice del dólar estadounidense simplemente en Google y se dirigen al portal de TradingView y allí ustedes pueden ver cómo se está comportando o está evolucionando el dólar estadounidense. Entonces, el dólar estadounidense tiene sí un índice que nos refleja el comportamiento de este. Entonces, ustedes van a gráfico de todas las funciones, inclusive acá ustedes pueden ver que ha disminuido menos 7,79% a lo largo del año. Y una vez esto cargue,
cuando se dirigen al gráfico de todas las funciones, ya ustedes pueden observar, pueden cambiar el gráfico y le pueden poner velas japonesas y demás. Y ya ustedes pueden ver que hoy, por ejemplo, incrementó el índice del dólar estadounidense. Ya mañana, según lo que les dije, pueden observar si hubo una caída del índice según lo que se publique en el calendario económico. Otro calendario que ustedes pueden encontrar es Forex Factory. Entonces allí ustedes pueden filtrar, poner qué monedas, cuál es el impacto en la parte superior. Y si se dan cuenta, mañana, por ejemplo, hoy había reunión de la OPEP, eso también puede influir en el petróleo, pero ya mañana, por ejemplo, pueden ver las reclamaciones de empleo. Entonces se espera, este es el pronóstico, se espera que mañana hayan 828.000 nuevas solicitudes, menor a lo que se proyectó la semana pasada de 847.000. ¿Qué pasa? Si mañana esta cifra llega a ser mayor a estos 828.000 e inclusive a estos 847.000, puede que el dólar caiga. ¿Por qué? Pues porque nos está reflejando que la economía no se está recuperando porque las personas se están quedando sin empleo. Si las personas se quedan sin empleo, pues ya no van a consumir como antes y esto va a afectar a las empresas y demás variables. Entonces, por eso se vuelve tan importante que nosotros analicemos esto. Y estas variables nosotros las vamos a encontrar como variables procíclicas y variables contracíclicas. Entonces, nosotros debemos encontrar la diferencia entre ambas. Entonces, hay que diferenciar si son variables procíclicas, es decir, que aumentan durante las tasas ascendentes, sean en recuperación y en expansión, y van a disminuir cuando los periodos son descendentes, cuando hay desaceleración o recesión. Entre las variables más comunes que podemos encontrar en estos fenómenos de recesión, desaceleración y demás, podemos encontrar el Producto Interno Bruto, la inflación, las horas de trabajo, los tipos de interés y del mismo modo salarios, recaudación de impuestos e importaciones. Si nos damos cuenta, esa variable de los tipos de interés de la cual hablábamos de los bancos centrales se vuelve bastante importante de que nosotros analicemos. ¿Por qué? Porque cuando la recesión está en contracción, está mal, hay crisis, hay recesión y demás, pues que se busca. La economía lo que busca, o el Banco Central, busca que la gente consuma más con el fin de que las empresas no quiebren, con el fin de que las empresas no despidan a sus empleados y esto sea un impacto mucho más fuerte a la economía. Entonces lo que hacen es disminuir las tasas con el fin de que si, por ejemplo, nosotros queríamos un carro y vemos que las tasas estaban muy caras para prestar un préstamo para el adquirir del carro, si vemos que la tasa disminuyó, pues nos va a bajar ese costo de comprar el carro. Entonces, al bajar las tasas, nosotros como consumidores vamos a aprovechar esas oportunidades con el fin de consumir un poco más. Mientras que si la economía está en auge, está en crecimiento y ve que hay mucha masa monetaria, hay mucho dinero en la economía, el banco necesita controlar eso, controlar la inflación. ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo las tasas. Entonces, si nos damos cuenta, esta variable es una variable procíclica que va a actuar dependiendo de cómo se está comportando el ciclo económico. Luego vamos a encontrar estas variables contracíclicas, que estas son una relación negativa entre los ciclos económicos y algunos indicadores macroeconómicos. Entonces, durante los periodos ascendentes sus valores van a disminuir, mientras que durante los periodos descendentes van a tender a incrementarse. Entonces, por ejemplo, en el momento de crisis, de recesión, que la economía está cayendo, los precios están cayendo, pues vemos que el desempleo aumenta, por ejemplo, aumenta el déficit y demás. Entonces, ¿por qué se da esto? Como les mencionaba, el empleo se vuelve una variable clave para analizar, y es que si la economía está mal, si las empresas ya no tienen dinero para pagar a sus empleados, pues van a comenzar a tomar decisiones como despedirlos, entonces ya no va a llegar ese dinero a los hogares van a comenzar a ahorrar por si acaso, por si ya no tienen más dinero para poder suplir sus necesidades básicas, y van a dejar de consumir en lo que antes consumía, como Netflix, no sé, ir a cine y demás. Entonces, si nos damos cuenta, estas variables que vemos acá van a
actuar en contra de lo que sucede con el ciclo. Y vamos a ver que estos ciclos se van a regir por diferentes fases. Entonces nosotros vamos a encontrar que los ciclos se van a regir por fases de expansión, contracción, depresión o crisis y recuperación. En la fase de expansión nos vamos a centrar en que se va a caracterizar porque comienza con la demanda de bienes de capital, luego aumentar el gasto de inversión, es decir, que las empresas y el Estado van a comenzar a invertir mucho, y luego va a aumentar la producción de bienes, el empleo, la oferta y por ende el consumo. Y esto va a hacer que se reactiven los mercados. Entonces, al incrementarse como esa inversión en empresas y en Estado, pues si yo como empresa quiero producir un nuevo bien, pues voy a necesitar más trabajadores para que me dé abasto y para que pueda cumplirle a mis clientes con ese nuevo producto. Entonces, al necesitar nuevas personas, pues voy a contratar a nuevas personas y esto, ¿qué va a hacer? Que pues nuevas personas que antes estaban desempleadas lleven dinero a sus hogares y ahora sí consuman más. Es lo contrario que veíamos. Mientras tanto, que en la fase de contracción, pues se va a caracterizar porque no crece más la economía, todo tiende a bajar, hay una propensión marginal al consumo, donde aumentan los ingresos, aumenta el gasto y todo se va a destinar a la adquisición de bienes de consumo o al ahorro. Entonces quiero que tengan presente que el ahorro se da en tres ocasiones. En especulación, cuando pues las personas ya no tienen dinero, o para invertir. Del mismo modo, vamos a ver que hay una fase de depresión y esta es la fase de la economía o de la actividad económica más baja. Entonces ahí se va a presentar una crisis económica, puede haber una recesión que puede ser larga y profunda, como la que estamos viviendo actualmente, donde veíamos que la mayoría de economías, inclusive las economías emergentes más que todo, pues viven estos periodos de crisis, necesitan endeudarse con entidades como el Fondo Monetario Internacional para, por ejemplo, financiar vacunas o para financiar en sí la economía, porque muchas economías dependían de otras variables claves y resulta que por la pandemia no podían vender, entonces todo esto afectó la balanza comercial, afectó en sí la economía y pues esto hizo que se devaluara, se depreciara su moneda y pues todo es lo que estamos viendo actualmente. También en esta fase vamos a encontrar que hay crisis, es decir, que va a haber escasez de recursos, no va a haber tantos bienes como antes, no va a haber tantos servicios como antes, entonces las empresas van a comenzar a producir muy poco y esto va a ocasionar que despidan a sus empleados, va a afectar a toda la economía y pues esas pérdidas se van a extender a las empresas, hay quiebre de empresas, de bancos, de compañías y demás. Y la producción también se mantiene por debajo de la producción natural y la tasa de desempleo superior a la tasa natural. Entonces ahí es cuando vemos que todo el mundo, o casi todo el mundo, un porcentaje de la población se queda sin empleo y demás. Y también hay poca oferta, por tanto hay pocos riesgos, pero al ser subutilizada la producción van a aumentar los costos. También pueden existir crisis sistemáticas, como cuál. 2008. Nos vamos para ese año, dado que en 2007 los bancos que empezaron a nacer. Resulta que cuando un banco da un préstamo, nosotros debemos tener presente que ellos analizan en sí dos riesgos. Primero, el riesgo de que la persona sea esa persona, no finja ser otra persona. Es decir, que llega al banco y diga soy empresario cuando realmente se dedica a otra cosa y no pueda pagar el crédito. Y la segunda es que oculte información. Diga que va a destinar el crédito para la compra de una maquinaria y realmente lo va a destinar para la compra de algo que no tiene que ver con la empresa. No sé, un viaje y demás. Entonces los bancos se fijan más que todo en estos riesgos. ¿Qué sucedió en esa época? Los bancos le dieron crédito a todo el mundo. Entonces generaron muchas hipotecas con el fin de que las personas pudieran adquirir sus casas y se generaron bonos ninja y luego se generó este papel o estos bonos Supreme que luego se conocieron como bonos basura porque pues ya las personas no tenían la capacidad de pagar y las cómplices, para decirlo en términos coloquiales, fueron las aseguradoras.
quienes decían, sí, este deudor es riesgo tipo A, esta empresa es riesgo tipo A, y lo calificaban con un riesgo muy bueno, es decir, que era alguien que podía pagar lo que estaba pues debiendo. Luego de esto, de que se diera todo este suceso que sucedió, que las empresas, hay una política, hay una ley en Estados Unidos que decía que cuando una empresa muy grande va a quebrar, pues el Estado tiene que salvarlo, tiene que protegerlo, con el fin de que pues esa empresa no efectúe un daño más grande a el resto de la economía. Pues en esa ocasión Estados Unidos dijo, no, nosotros no vamos a salvar a esas empresas, así sea lo que decían de too big to fail. Entonces, lamentablemente, empresas como Lehman Brothers, pues quebraron. Y esto generó que esta crisis del sector financiero se trasladara a los demás sectores. Entonces, por eso son crisis sistémicas, porque se trasladó al sector real, las personas se quedaron sin empleo, afectó a otros países, veíamos que países europeos se vieron fuertemente afectados por esta crisis en Estados Unidos, y ya era cuando veíamos que inclusive en América Latina muchas personas perdieron su empleo, porque pues ya importar, productos se volvió bastante caro. Entonces todo esto afectó a muchas empresas que muchos de sus productos dependían de productos extranjeros y demás. Entonces si nos damos cuenta, algo que sucedió en el sector financiero se trasladó a los demás sectores y por eso es una crisis sistémica. Mientras que en el caso de la pandemia del coronavirus, ¿qué sucedió? Es una crisis que sucede en el sector real y podía trasladarse a los demás sectores. Por eso pues se tomaron políticas como el control de tipos de interés, planes de estímulos económicos para tratar de salvar empresas, para que no despidieran a sus empleados y para proteger en cierto modo los demás sectores y que no hubiera una crisis sistémica, sino que pues fácilmente los países se pudieran recuperar. Entonces, luego de esto podemos observar que hay tres fenómenos que pueden terminar o conducir a un nuevo auge. Entonces podemos ver que las empresas liquidarán paulatinamente con los bancos, es decir, no habrá más deuda, llegan a una concesión, a un acuerdo y los bancos como que les dicen, bueno, está bien, vamos a omitir esa deuda para que tú puedas destinar lo que ibas a dar para la deuda a los empleados, a nuevos productos para que te reinventes y demás. También, conforme transita la depresión, aumenta la propensión marginal al consumo y no se realizan gastos de inversión, tarde o temprano las empresas deben estar obligadas a reponer pues lo que está sucediendo. Entonces ahí es cuando vemos que uno de los teóricos más importantes de los ciclos económicos, que es Joseph Clement Huglar, decía que la causa de la depresión es el posterior auge. Y por eso es que muchas empresas aprovechan esos temas de crisis, de recesión para reinventarse y generar nuevos proyectos, nuevas líneas de negocio y demás. Luego vemos el tema de la recuperación, o esta fase de recuperación, y ahí es cuando la actividad económica comienza a reactivarse, se tiende a una generación de empleo, entonces hay recuperación de empresas, hay bancos, hay más crédito, más consumo, más demanda. La mayor demanda provoca un incremento de la producción de bienes y servicios, ese mayor dinamismo genera que la economía se vea aumentada, recuperada, se aumenten los salarios, se aumenten los precios de inversión, se aumenten eh, todos estos temas de nuevas compañías, nuevos negocios y demás. Y luego pues se va a ver esta fase expansiva. Y también pues se va a adoptar un ritmo de fases de recesión y posterior recuperación dentro de ese ciclo económico que puede generar diversos perfiles. Luego podemos observar que existen diferentes formas de recuperación. Y a modo de ejemplo vamos a ver lo que sucedió en 2008 con diferentes economías y cómo fue su recuperación. Podemos encontrar formas de recuperación en forma de V, W, U y L. Vamos a empezar con la forma de recuperación de V. Si nos damos cuenta, esta fue la recuperación de Estados Unidos. Tuvo una prolongada caída y luego en ese año se recuperó y continuó creciendo.
por eso tiene esa forma de recuperación en V, cuando la caída y la recuperación son rápidas y se produce en un corto espacio de tiempo. Si nos damos cuenta, fue alrededor de 1 o 2 años. Luego, vamos a poder observar esa forma de recuperación en W, que es cuando tras una recuperación lenta e incompleta no se llega a generar una nueva expansión, sino que pues se va a producir una nueva caída. ¿A quién le ocurrió esto? A España. Entonces, si nos damos cuenta, cayó su economía producto de lo que estaba sucediendo en 2008. Luego la economía creció, pero no se sostuvo y volvió a caer. Después podemos ver la forma de recuperación en U. Esto le sucedió a Grecia y es cuando entre ambas fases existe un periodo de estancamiento y aunque pues es de duración limitada ese estancamiento. Y luego vemos esta recuperación en L, que la vivió Brasil, que es la economía pues más grande de América Latina, y cuando el periodo de estancamiento es particularmente largo, agravándose las consecuencias de la fase, pues puede generar una nueva depresión. Luego vemos que existe el auge o boom, y es que la economía crece a una tasa mucho más alta de lo normal, provocando que la capacidad productiva y la mano de obra sea totalmente utilizada. Entonces la productividad va a superar la parte natural al desempleo y este desempleo es inferior a la tasa natural de desempleo. La producción se va a encontrar llegando a su cima, donde la máxima actividad económica de la expansión dará paso a una desaceleración de las tasas de crecimiento y pues no va a ser posible un mayor crecimiento económico. También podemos encontrar esa recesión o contracción y pues esta fase de recuperación de la cual hablábamos anteriormente. Y pues vamos a tener algo muy presente y es esa duración de los ciclos económicos. ¿Qué sucede con la duración de los ciclos económicos? Que no va a existir una duración o una amplitud o tendencia específica para cada una de las partes que componen los ciclos económicos, pero pues vamos a tener en cuenta que se dice que los ciclos económicos cortos van a durar de 1 a 3 años, los ciclos económicos medianos van a durar 10 años y los ciclos largos van a durar 20 años. Entonces los ciclos no tienen una duración determinada, pero pues vamos a tener presente esto. Según diferentes autores, los ciclos cortos van a durar 40 meses y estos se van a conocer como los ciclos de Kitchen. Luego, estos ciclos medios duran entre 7 y 11 años, aproximadamente 10, se van a conocer como ciclos Hugler. Y los ciclos largos, algunos dicen que pueden durar 20 años, otros dicen que entre 47 y 60 años, y esto lo vamos a conocer como los ciclos de contratiempo. Entonces, la idea es saber cómo, en qué ciclo nos encontramos y pues los ciclos son medidos principalmente en niveles de actividad económica de determinados periodos. Ahí nos vamos a basar en esas variables que les decía, en esos indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, el empleo, el nivel de riqueza, la situación de recesión y demás, para saber en qué parte del ciclo económico nos encontramos. Entonces comenzamos con los ciclos pequeños o de Kitchen, que pues son los que duran alrededor de 1 a 3 años, y pues son los niveles más leves porque normalmente no llegan a una fase de depresión. También recibe el nombre de ciclos de existencia y están relacionados con los ciclos de producción de empresas o con esa relación de los ciclos de inventario. Entonces se supone que el ciclo se debe a alteraciones de un flujo de información que afecta la toma de decisiones. Luego vamos a ver esos ciclos comerciales o de juglar que duran entre 7 a 11 años, pero bueno, antes de pasar esos ciclos debemos tener en cuenta cómo es el crecimiento de los diferentes activos dependiendo de la fase del ciclo. Entonces podemos ver que en la primera fase se va a caracterizar por el crecimiento de las materias primas y también vamos a tener en cuenta el crecimiento de los bonos y de la bolsa. Mientras que en la fase mediana vamos a ver el crecimiento ahora sí de las materias primas y luego vemos que hay una parte de crecimiento. Entonces nosotros debemos tener presente que todo lo que sube en algún punto tiene que bajar. Luego vamos a ver estos ciclos de juglar, que los ciclos de juglar tienen una duración media de 7 a 11 años. Es el ciclo que evidencia empíricamente sobre lo que está profundizando en la investigación económica y sirven para que las empresas adopten sus ritmos de trabajo
o pues regeneren sus trabajadores, es decir, haya cambio de personal. Luego tenemos los ciclos de Kuznets, y estos iban a durar entre 12 a 20 años, son bastante impredecibles, son los osciladores entre la relación con la variación de la tasa de crecimiento y la población, tienen que ver con procesos migratorios, con variaciones, cambios políticos, cambios sociales, de inversión pública, agotamiento, nuevas infraestructuras o modificaciones tecnológicas. Y pues un menor crecimiento son unas compras más débiles de los tipos de bienes que antes nombrábamos. También vamos a encontrar los ciclos largos o de Kondratiev, que estos son los que duran entre 50 y 60 años. Son conocidos como un superciclo porque están formados tanto de trayectorias ascendentes como descendentes y están conformados por los ciclos anteriores nombrados. Entonces, estas expansiones de estos superciclos prolongados, es decir, un acompañamiento de alguna otra recesión o de recesiones cortas. Se dice que el ciclo anterior, o estábamos viviendo un ciclo de Kondratiev entre la época de 1929, que fue la crisis del 29, al 2008. Entonces, del crack del 29 a la crisis suprema. Y luego vamos a ver que dentro de los ciclos de Kondratiev van a vivir diferentes fases. Vamos a encontrar la fase de primavera, la fase de verano, la fase de otoño y la fase de invierno. Entonces, en la fase de primavera podemos ver que la inflación parte del crecimiento, la integración de los participantes genera riqueza y ahorro, mientras que en el verano pues va a haber un periodo de inflación, en el otoño va a haber una deflación beneficiosa y en el invierno crisis va a haber una deflación que luego va a conducir a una recesión y luego una depresión, y la depresión pues va a generar un colapso de unos 3 años y luego va a haber 15 años de auge o de crecimiento. Luego vamos a ver otros ciclos que podemos encontrar. Bueno, acá podemos ver la línea de tiempo de los diferentes ciclos. Podemos ver el ciclo de Kondratiev, que es el más largo, luego el ciclo de Juglar, que es uno de los más cortos, Kitchin, que es el más corto, y Kuznets, que es el de 12 a 24 años. También podemos encontrar los ciclos presidenciales, que estos ciclos van a depender del país y según pues la legislación, porque hay presidentes que duran 4 años, mientras que hay presidentes que duran otros 6 años. Entonces, resulta que estos ciclos se van a determinar también por el poder de la elección. Es decir, hay países donde se permite la reelección presidencial. Entonces, cuando se va a dar este fenómeno de la reelección, el año anterior a las elecciones es un año muy bueno para la economía. Y esto se da porque el presidente se va a preocupar mucho por su reelección, entonces va a intentar que la economía se comporte muy bien. Año posterior a la reelección, ya la economía tiende a retroceder y es que el presidente ya no se va a esforzar tanto porque sabe que ya no va a ser reelegido. Y pues en un par de años puede haber la restricción fiscal y se ve reflejado en la bolsa de valores. Luego vamos a ver los ciclos estacionales, que estos van a depender de lo que sucede, como su nombre lo indica, de las estaciones. Y resulta que pues hay partes en el mundo que, por ejemplo, en Navidad venden chaquetas o en diferentes estaciones van a vender un diferente producto. Y esto también puede afectar el paso, por ejemplo, de barcos y de aviones. ¿Por qué? Porque hay partes donde se congela el mar en cierto punto del año y pues no pueden pasar este tipo de vehículos. Entonces se van a ver influenciados por ese componente estacional. Por ejemplo, la Navidad se va a ver afectada por el turismo, los productos agrícolas pueden verse influenciados por lo que sucede en el verano, también se pueden ver influenciados por cómo funciona el ciclo escolar, porque no en todas partes funciona igual. Del mismo modo se van a ver influenciados, por ejemplo, las acciones. Entonces, en el momento de recuperación se puede ver que muchos participantes del mercado se van por activos más arriesgados, como acciones, bienes raíces, real estate. En el auge se puede ver que se van más bien por bienes raíces, de materias primas, metales preciosos. En la recesión ya toman acciones más defensivas y prefieren invertir en activos más seguros, en activos refugio, o si quieren seguir con el tema de las acciones, vemos que se van más hacia el sector de salud,
hacia el sector de bonos, hacia el sector de diferentes servicios públicos, porque pues los servicios públicos son indispensables, no pueden faltar y demás. Mientras que en la depresión se puede ir más bien por el oro, el dinero en billetes, como por ejemplo el franco suizo, el yen japonés, que son considerados pues pares o divisas refugio. Y ahora sí, bueno, una vez finalizado este webinar, los invitamos a conocer nuestros servicios. Como les mencionaba, les ofrecemos los diferentes cursos de trading. En este momento estamos con una promoción donde la primera parte del curso introductorio va a ser totalmente gratuito. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a info@dfx.com. Del mismo modo, quiero que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a hacer diferentes trivias y participaciones para aquellas personas que estén interesadas y puedan ganarse el newsletter completamente gratuito por un mes. Así que pueden estar muy pendientes de nuestras redes sociales, que se los voy a mostrar a continuación. Del mismo modo, de tutoriales sobre diferentes plataformas, sea MetaTrader 4, TradingView y demás. Servicio de asesoría con nuestro equipo de analistas, Raúl Ramírez y Daniela Quevedo, y también los diferentes webinars con los que contamos esta semana. Ustedes se pueden dirigir a nuestro portal del Distrito Financiero e ir a webinars de la semana. Allí pueden encontrar no solamente este webinar, sino los demás. Por ejemplo, mañana hablaremos sobre qué es backtesting. Del mismo modo, esta estrategia es muy importante porque, como les decía, el mercado se ve afectado por sucesos pasados o sucesos pasados pueden volver a repetirse, mejor dicho. Y esto lo podemos analizar a través de ese tema del backtesting, que es una estrategia que nos permite ver el comportamiento del mercado en el pasado. Entonces, del mismo modo, al conocer estos webinars, los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales porque estamos haciendo diferentes en vivos acerca de distintos temas muy interesantes que les pueden servir en sus trades. Por otro lado, los invito a conocer que pueden contar con clases personalizadas y si tienen alguna otra duda pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter aparecemos como df-financiero, en Facebook como df.financiero, en Instagram como Distrito Financiero o nos pueden contactar a través de WhatsApp al 313-414-6338. Del mismo modo, pueden contactar con nuestro equipo de analistas, pueden escribirle a nuestro analista senior Raúl Ramírez a r.ramírez@dfx.com o a mi Daniela Quevedo como d.quevedo@dfx.com. Y para aquellos que tienen TradingView, los invitamos a seguirnos a Raúl Ramírez como r-ramírez-dfx o a mi Daniela Quevedo como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Nos vemos en una próxima ocasión y pues hasta luego.